Nadie quería aquel terreno baldío. A simple vista no era más que un pedazo de tierra olvidada, lleno de basura, escombros y maleza seca. Los vecinos lo evitaban, y los niños no se acercaban porque decían que estaba maldito. Las cercas oxidadas estaban caídas y el polvo lo cubría todo. El viento levantaba papeles viejos y bolsas de plástico, y hasta los animales lo habían abandonado. Era un lugar que inspiraba tristeza y abandono. Se encontraba justo en las afueras de la ciudad, rodeado de casas modestas. Nadie veía valor en ese espacio. Para todos era un basurero disfrazado de lote. Un recordatorio constante de lo que se había perdido. Sin embargo, un hombre pobre lo veía de otra manera. Mientras los demás desviaban la mirada, él sentía que ese lugar guardaba un secreto. Algo en su interior le decía que ahí había más de lo que los ojos podían ver. Ese hombre, un padre soltero, pasaba todos los días frente al terreno mientras regresaba de trabajar. Siempre que lo miraba, se preguntaba por qué nadie había hecho nada con él. Había escuchado rumores. Algunos decían que allí había existido una fábrica, otros que el terreno estaba maldito. Pero él no creía en maldiciones, creía en oportunidades escondidas. Una tarde, con el corazón lleno de valor y sin nada que perder, decidió entrar. Empujó lo que quedaba de la cerca y dio sus primeros pasos sobre esa tierra dura y agrietada. Al caminar entre las piedras y la basura, sentía el crujir de vidrios rotos bajo sus zapatos gastados, pero también sentía que algo lo estaba guiando a estar ahí. Durante semanas se dedicó a limpiar poco a poco. Nadie entendía por qué lo hacía. Los vecinos lo miraban como a un loco, un hombre pobre perdiendo el tiempo en un terreno sin futuro. Él no respondía. Sabía que no debía dar explicaciones. Había aprendido que los sueños no necesitan aprobación, solo constancia. Día tras día recogía basura, sacaba hierba seca y limpiaba escombros. Su sudor caía sobre la tierra como si la estuviera regando con esperanza. Pronto, aquel terreno baldío comenzó a cambiar de aspecto. Lo que antes era un basurero, empezaba a parecer un lugar con posibilidades. El hombre, aunque pobre, comenzó a sembrar flores y pequeños árboles que conseguía regalados. Poco a poco, el lugar comenzó a tomar vida. La gente, sorprendida, empezó a detenerse a mirar. Algunos decían, está loco. Otros murmuraban, perderá su tiempo. Pero él seguía adelante sin escuchar críticas. Una mañana, mientras cavaba un hoyo para plantar un árbol más grande, su pala chocó contra algo duro. Pensó que era una piedra más, pero al intentar sacarla, se dio cuenta de que era un objeto metálico. Se agachó, apartó la tierra con sus manos y poco a poco apareció una caja oxidada. El corazón le latía fuerte. Algo en su interior le decía que aquello cambiaría su vida. Con esfuerzo logró sacarla del suelo. Era pesada, y el óxido la cubría casi por completo. Llevó la caja hasta un rincón, la limpió como pudo y, con un destornillador viejo, logró abrirla. El chirrido metálico retumbó en el silencio del terreno. Lo que vio adentro lo dejó sin aliento. Fajos de billetes antiguos, monedas de oro y documentos que parecían tener un gran valor histórico. No lo podía creer. Ante sus ojos, el terreno baldío que nadie quería había escondido un tesoro durante décadas. Sus manos temblaban. Nunca había visto tanto dinero junto, ni siquiera en los sueños más ambiciosos que alguna vez había tenido. Durante horas se quedó sentado mirando la caja. Entre lágrimas y risas nerviosas, sentía que la vida, al fin, lo estaba recompensando por tantos años de sufrimiento. Decidió investigar de dónde provenía aquel tesoro. Se enteró de que, hace muchos años, ese terreno había pertenecido a un comerciante adinerado que desapareció misteriosamente durante una crisis. Nadie reclamó la propiedad, y con el tiempo quedó en el olvido. Pero aquel comerciante, antes de desaparecer, había enterrado toda su fortuna en una caja metálica. Sin imaginarlo, aquel padre pobre se había convertido en el único en descubrirlo. El destino lo había llevado hasta ahí. En lugar de gastarlo todo de inmediato, pensó en su hijo. Sabía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en construir un futuro sólido. Usó parte del tesoro para legalizar el terreno y convertirlo en algo útil para la comunidad. Donde antes había basura, ahora comenzó a levantarse un parque lleno de vida. Los mismos vecinos que lo criticaban empezaron a aplaudirlo. Se convirtieron en testigos de una transformación que parecía un milagro. El parque se llenó de juegos infantiles, áreas verdes y un espacio comunitario. Nadie podía creer que aquel baldío olvidado se hubiera transformado tanto. El hombre, sin embargo, nunca reveló a nadie el origen de su fortuna. Solo decía,
La tierra me lo dio, y yo se lo devuelvo a la gente. Con el tiempo, su historia se volvió conocida en la ciudad. Todos hablaban del hombre pobre que había rescatado un terreno baldío y lo había convertido en un tesoro vivo. Los medios de comunicación llegaron a entrevistarlo, pero él siempre se mostraba humilde sin presumir. Decía que el dinero sin propósito no vale nada. Lo que más valoraba no era el oro ni los billetes, sino la sonrisa de los niños jugando en el parque que alguna vez nadie quiso. Cada tarde, al sentarse en una de las bancas, recordaba cómo había empezado todo. Un hombre pobre, una pala vieja y un sueño. Para él, ese tesoro fue más que riqueza. Fue la prueba de que nunca debemos subestimar lo que los demás desprecian. Lo que parecía inútil se convirtió en esperanza. Lo que todos llamaban ruina, él lo transformó en vida. Esa tierra le enseñó que incluso los lugares olvidados pueden esconder grandeza. Los vecinos aprendieron una lección: nunca juzgar por las apariencias, porque lo que nadie quiere puede convertirse en lo más valioso. Y así, aquel hombre pobre pasó a la historia como alguien que encontró, mucho más que un tesoro, encontró propósito, esperanza y respeto. Porque al final, lo verdaderamente valioso no fue la caja de oro, sino la fe de un hombre que creyó en un terreno que todos despreciaban. Aquel terreno que antes parecía una maldición, se convirtió en el símbolo de esperanza para todo el vecindario. Los niños ya no temían acercarse, pues donde había basura y soledad ahora había vida, risas y nuevas oportunidades. Los ancianos que solían sentarse en las esquinas del barrio, recordando tiempos mejores, ahora tenían un lugar digno donde caminar, respirar aire fresco y conversar bajo la sombra de los árboles recién plantados. El padre pobre, que alguna vez fue señalado como un loco por perder el tiempo en un terreno muerto, era ahora visto como un hombre visionario, alguien que supo ver riqueza en lo que todos habían descartado. Y es que lo que encontró en aquel suelo baldío no fue solo dinero. Fue también una nueva forma de entender la vida. Descubrió que no hay lugar tan arruinado que no pueda renacer, si alguien cree en su potencial. Con el dinero hallado en el terreno, invirtió primero en limpiar cada rincón. Contrató a jóvenes del barrio para retirar escombros, nivelar la tierra y comenzar a sembrar vida donde solo había muerte. Ese gesto no solo transformó el terreno, también transformó corazones. Aquellos muchachos que antes vagaban sin rumbo ahora tenían un propósito, un salario digno y la certeza de que podían construir algo más grande que ellos mismos. El cambio fue tan impactante que los periódicos locales comenzaron a hablar del caso. Titulares como "De la basura a la esperanza" o "Un padre humilde rescata lo que nadie quería" empezaron a circular, despertando la curiosidad de toda la ciudad. El terreno baldío ya no era un espacio olvidado, sino un ejemplo de lo que se puede lograr con perseverancia y fe. Su historia inspiraba a otros a mirar con nuevos ojos los lugares y las personas que todos suelen ignorar. Cada árbol plantado se convertía en un símbolo de renacimiento. Cada flor que brotaba entre la tierra fértil era un recordatorio de que incluso en los lugares más áridos puede florecer la vida. La gente del barrio comenzó a unirse, llevando bancos, pintando murales, instalando juegos infantiles. Poco a poco, el espacio dejó de ser un simple proyecto y se convirtió en un verdadero movimiento comunitario. El padre pobre, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que su mayor tesoro no era el dinero encontrado bajo la tierra, sino la unión y la alegría que había despertado en su gente. Muchas personas de otras ciudades comenzaron a llegar para ver el cambio con sus propios ojos. Algunos querían invertir, otros simplemente se sentaban a observar el milagro ocurrido, donde antes había solo abandono. Lo que empezó como una historia de un hombre pobre y un terreno olvidado, se transformó en una lección mundial sobre resiliencia. Medios internacionales compartieron la noticia, llamando a aquel lugar el terreno de los milagros. El padre nunca olvidó las noches en que pensó en rendirse. Recordaba cómo dudó cuando la pala chocaba contra piedras, o cuando el cansancio lo vencía. Pero esas memorias lo hacían valorar aún más lo que había logrado. Y es que entendió que el verdadero tesoro no está en encontrar oro o dinero, sino en descubrir la capacidad de transformar la oscuridad en luz, la ruina en prosperidad. Cada día que cruzaba el parque, veía a su hijo correr libre y feliz entre los árboles. Esa imagen era para él la mayor recompensa, darle a su familia un futuro distinto, construido con esfuerzo y esperanza. Lo que una vez fue un terreno baldío se convirtió en un parque, un centro comunitario, un punto de encuentro, un símbolo eterno de que los sueños se pueden levantar desde las ruinas.
Y aunque muchos aún lo llamaban el padre pobre, para él esas palabras ya no tenían peso, porque comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el bolsillo, sino en el legado que dejó en el corazón de los demás. Su historia pasó a formar parte de las leyendas locales, contada una y otra vez, como inspiración para las nuevas generaciones, que aprendieron que lo que hoy parece basura, mañana puede ser un tesoro. Nadie quería ese terreno baldío, pero gracias a él, todos encontraron en ese lugar una prueba viviente de que la fe y la perseverancia pueden cambiarlo todo.